Sindicalistas de base considera la reforma laboral que se está planteando y que se quiere aprobar una traición, Antonio Herrero, del gobierno de la clase trabajadora. Así es, Mayer, ese acuerdo de mínimos, como lo tacharon los sindicatos mayoritarios, con esa reforma o reformilla que decían algunos y que se aprobaba el pasado 28 de diciembre acerca de la modificación de algunos puntos del Estatuto de los Trabajadores, pues ha quedado corta para algunos de los actores sociales. De hecho, pues por ejemplo, no se recuperan las indemnizaciones por despidos previas a esta reforma del Partido Popular del año 2012, tampoco los salarios de tramitación, o otros puntos como son precisamente el control que tenía previamente la autoridad laboral para algunos de los expedientes de regulación de empleo. Claro, recordemos que en los sectores de mayor presencia de sindicalistas de base está el comercio y la hostelería, ¿no? Y, por ejemplo, ellos ponen el foco en la contratación eventual. Hablamos con Manuel Fitas, que es el secretario general de este sindicato. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué reflexión hacemos, ¿no? de cómo nos podría afectar esta mini reforma laboral? Bueno, empezaste con la palabra traición. La primera es decepción. Decepción por las expectativas creadas. Se ha hablado desde un primer momento de la derogación de la reforma laboral. Ya era evidente que no iba a haber una derogación completa como ya incluso en algún acuerdo parlamentario con el grupo Bildu se había establecido de cara a la aprobación de los presupuestos, pero sí entendíamos que la segunda parte ambigua de eliminaremos los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pues pensábamos que sí se iba a incidir, que en el 2012 no hubo consenso para imponer una reforma laboral que fue durísima y que demostró que lo que llevó es a más precariedad laboral y salarial, pero en este caso lo que introducía sobre las indemnizaciones previas a la reforma del 2012, sabíamos que eso no iba a entrar, que no se iba a recuperar el nivel de indemnizaciones de los 45 días, que ya no es sobre los 45 y los 33, sino sobre los topes, que antes eran 45 días con un tope de 42 mensualidades, y lo bajaron a 33 con un tope de 24 mensualidades. Pero sí es grave que se mantenga la falta de control sindical y de la propia autoridad laboral, como indicabais, en el tema de los despidos objetivos y expedientes de regulación de empleo, que nosotros estamos a favor, que nadie se equivoque, de los despidos objetivos, pero los despidos objetivos no tienen que ser, como está en la reforma actual, para que un empresario recupere los ingresos o beneficios que tenía, sino para salvar empresas. Si una empresa presenta un expediente de regulación de empleo a los sindicatos, los técnicos y economistas del sindicato entienden que la empresa va camino del cierre y que hay que tomar una medida drástica, porque para salvar de 300 trabajadores 240 puestos de trabajo, 60 compañeros con una indemnización que se intentaría mejorar, tienen que perder su puesto de trabajo, y cuentan finalmente con el acuerdo y autorización de la autoridad laboral. Ese tipo de expediente de regulación de empleo y despido objetivo, ningún sindicalista con cabeza se cierra en banda, que hay que negociar porque hay que salvar la empresa. Sí. Creo que ahora la reforma del 2012 prevé que si una empresa consigue mejorar su cuenta de resultados porque ha bajado sus ingresos sin tener pérdidas, puede hacer despido objetivo. Ya no estamos hablando ni de 45 ni de 33, estamos hablando de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades. Eso no se ha tocado y era el problema más grave de la reforma del 2012. Oye, Manuel, ¿y con la situación de pandemia, la temporalidad ha empeorado en Canarias? Bueno, la temporalidad, en principio, los ERTE sujetaron de la manera que lo sujetaron, porque fueron hechos a la carta de los empresarios, pero sí han tenido una cosa positiva, que han sujetado el empleo tanto fijo como eventual. El problema que se encontró que cuando fue un ERTE tan largo, pues muchos trabajadores, sobre todo el sector servicios, del comercio y la hostelería, pues que volvieron a la península, a su país, y cuando se empezó a retomar la actividad en esta montaña rusa que seguimos viviendo, suben las ocupaciones, baja, quinta ola, sexta ola, etcétera, pues hubo un problema inicial de falta de personal a la hora de recuperar el personal que iba finalizando una vez que se iban incorporando y finalizando los contratos eventuales después de la incorporación, porque el volumen de empleo fijo estaba sujeto por los ERTE.
estábamos otra vez recuperando la actividad, ha llegado la sexta ola del Ómicron. Nosotros, que siempre hemos intentado darle una visión optimista, entendemos que dentro de lo malo esta variante, que es muy contagiosa, va a inmunizar de forma generalizada a todos los ciudadanos de la Unión Europea, que vacunados o no vacunados, negacionistas o no, acabarán generando los anticuerpos necesarios para que esto vaya debilitándose, y tenemos la esperanza de que ya el fin, no fin, porque quedará el COVID como un virus más, que tendremos que convivir con él, pero no en la situación que nos ha generado y que sigue generando, sobre todo en el tema de bajas médicas, confinamientos, etcétera, que ya no es tanto un problema de cancelaciones, porque estamos repuntando las ocupaciones otra vez, sino de que cada día 5 o 10 trabajadores comunican a la empresa que están confinados o están de baja. Ese nivel de contagio sigue entonces, Manuel. Sí, claro, el Omicron sigue siendo expansivo, que es verdad que parece ser que en el contagio, que ya se están tomando se están consiguiendo doblar la curva, que ya el número de contagios no están creciendo en el volumen que estaban creciendo, y yo creo que empezará ahora una reducción hasta quedarse en unos índices de incidencia que van a quedarse para siempre, y que tendremos fallecidos igual que los hay de la gripe, cuando un paciente con patologías, una edad avanzada, una gripe te puede claro, hacer perder la vida. Y yo creo que ya por fin, después de tanta intento de inyectar optimismo, cuando en diciembre de 2020 se llenaban los hoteles, pero se cerró Europa, venía Semana Santa, turismo nacional, se cerró España. Es verdad que los empresarios lo han pasado mal, cierto es. Venían, por suerte, de una etapa dorada de los 10 últimos años, que habían sido los mejores en facturación y beneficios y todos los indicadores turísticos del Instituto Nacional de Estadística, pero nosotros hemos insistido que lo peor, y lo han pasado los trabajadores, y que las neveras que han estado vacías, y más con el incremento del coste de vida, ha sido de la clase trabajadora. Ya. Antonio, ¿alguna pregunta para Manuel Fita? Sí, Manuel, muy buenos días. Precisamente mi pregunta iba por ahí, con ese coste de vida en su momento, muchísimo antes de la pandemia. Ustedes, como sindicalistas de base, pues consiguieron ese convenio colectivo para el sector de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y cabe recordar, porque lo hablamos con usted además, pues esas subidas, ¿no?, que en su momento después los empresarios pues pidieron modelarlas, esas subidas salariales. En algunos casos yo recuerdo las entrevistas pues que superaban el 12 y el 15% de un año para otro. ¿Cómo va a quedar ahora esas subidas salariales que ustedes tenían recogidas y que acordaron con la patronal en ese convenio colectivo, y viendo cómo ha subido el IPC, sobre todo en el último trimestre del año pasado? Hombre, a nosotros yo creo que si algo hemos demostrado es coherencia. Nosotros tuvimos un convenio que en ese momento que se firmó, los indicadores del coste de vida, el IPC, estaban en cero o en negativo, y nosotros defendimos que lo que tenía que influenciar en la revisión salarial pactada era la marcha económica de las empresas, y la facturación y beneficios de las empresas del sector estaban en los mejores números de los últimos 30 años. Ahora la cosa cambia, ahora resulta que el IPC se ha disparado el 6,5%, hay convenios donde tenemos atado, por suerte, a diferencia de los convenios de la provincia de Las Palmas, que llevan congelados los salarios del año 2019, en el sector comercio, por ejemplo, del textil, calzado y piel, bazares y muebles, en enero hay que tener un incremento salarial que ya está firmado del IPC del año anterior más 0,2, o sea, van a subir todos los salarios el 6,7%. Yeah. Pero se afronta una negociación complicada el próximo mes de junio en el sector de la hostelería, porque venimos de unas subidas altas en pleno periodo de pandemia. Nosotros fuimos responsables en hacer nunca suspensión, pero sí aplazamientos de los incrementos en el sector de la restauración. No fue posible con la patronal hotelera, que tiene todavía un recurso interpuesto de la sentencia que perdieron, que querían dejar en suspenso la subida, pero ahora quizás el incremento debe ser al contrario del último convenio, que fue de más alto a más bajo. Pues quizás en este nuevo convenio tendremos que ir recuperando, según vayan recuperando las empresas, la marcha económica y recuperen músculo en ocupación y facturación. Muy bien, pues Manuel Fita, secretario general de Sindicalistas de Base. Gracias por atendernos, Manuel. Seguiremos en contacto. Un abrazo. A vosotros, un saludo, adiós. 9:49 minutos.